En honor al tiempo y a los que llegaron temprano, vamos a dar por inicio este sexto ciclo, último ciclo de charla. La verdad que partimos como en julio, agosto. Están todas estas charlas grabadas, son 6 charlas que si ustedes se van al canal de Sigre, pueden cada una de estas charlas poder revisarlas de nuevo y poder también ver cómo fueron las distintas reflexiones en las distintas temáticas y distintas perspectivas de lo que es el Smart Grid seguro, ¿ya? Me presento para los que no me conocen, Eduardo Morales, líder del grupo de trabajo de SIGRE, de Smart Grid Seguro y Ciberseguridad, en donde hemos creado, ya llevamos 2 años de trabajo, para llegar a un estudio de análisis de una futura Smart Grid en Chile. La verdad que estas reflexiones se agradecen porque son reflexiones de mediano y largo plazo, que es importante que se hagan de cara a cómo desde hoy, a nivel de las regulaciones, cómo crecemos en tecnología en el sector eléctrico, cómo se van delineando las normativas, se tiene un foco y un horizonte común en una mirada ya de una red eléctrica inteligente y segura, ¿ya? Yo acá voy a hacer un breve briefing de, de los de las personas que no conocen de este grupo de trabajo. Esto se creó en diciembre del 2020, en donde se creó el grupo de trabajo Smart Grid Seguro con la finalidad de armar cierta discusión con respecto a la red eléctrica inteligente y tener como norte y objetivo sacar un documento final que fuera un estudio y análisis estratégico para una futura Smart Grid en Chile. Ese es como el norte que tenemos. Y ese norte lo hemos ido cumpliendo, hay una línea de tiempo en donde lo dividimos en 3 sprints. Sprint 1 de diciembre del 2020 a julio del 2021, donde hicimos cierto análisis, analizando la Smart Grid de distintas perspectivas. El Sprint 2 desde julio del 2021 a julio del 2022. Seguimos analizando ciertas perspectivas de la Smart Grid, sobre todo a nivel internacional. Y ya en este sprint, desde julio de este año hasta ahora, hemos abierto el ciclo de charla que lo que nos veníamos juntando una vez al mes con todo el equipo de trabajo. La verdad que lo que hicimos hacer puerta abierta, vía remota, para ver las distintas perspectivas y que ustedes también pudieran opinar y pudiera armarse un panel de discusión con respecto a este tema. Y la idea es que el primer semestre del próximo año ya se pueda sacar este documento final, ¿ya? Nos dividimos en 8 células de trabajo, cada una de ellas con ciertos líderes: célula legal y reglamentación del sector eléctrico, la célula normativa, normativa técnica y ciertos frameworks de Smart Grid, la célula de nuevas tecnologías habilitantes para el Smart Grid, la célula, por cierto, de ciberseguridad y privacidad asociada al Smart Grid, una quinta célula de mirada social y medioambiental del Smart Grid, la célula de economía y negocio aplicada al Smart Grid, la célula de gobernanza del Smart Grid seguro y finalmente la célula de estrategia y política asociada al Smart Grid. Y basado en esto, que quisimos estos ciclos de charla darle diferentes perspectivas y en la necesidad de hacer difusión y concienciación acerca de las ventajas y beneficios de una Smart Grid segura en Chile, es que se presenta esta mirada holística y estratégica para una planificación eficiente e implementación de la misma
que articule de manera transversal toda la cadena de valor del mercado eléctrico. O sea, queremos que la Smart Grid se desmitifique un poco, que la Smart Grid es solamente la parte de distribución, sino que es toda la cadena de valor, desde la generación, transmisión, distribución, futura comercialización, consumidores y futuros consumidores, en donde se van implementando ciertas tecnologías que empiezan a interoperar entre todo esta cadena de valor. Al empezar a interoperar, este sistema se logra ser un sistema mucho más inteligente, ¿no? Y fue así como invitamos a charlistas internacionales en cada una de estos ciclos y abordamos temáticas, primero, qué es una Smart Grid segura y sus principales ventajas, por qué debemos apostar por una Smart Grid en Chile, cómo debemos implementar un Smart Grid en mira a su interoperabilidad, dónde se deben focalizar los esfuerzos normativos para planificar una Smart Grid segura, cuándo podremos saber que vamos en el camino correcto a implementar una Smart Grid segura, y bueno, el who, quiénes podrán beneficiarse de una Smart Grid segura, ¿no? Si hacemos una síntesis, una breve síntesis de lo que nos deja cada uno de estos ciclos, es que básicamente en el que nos deja un poco esta definición transversal que la Smart Grid tiene que estar presente en toda la cadena de valor del mercado eléctrico. No puede ser solamente ver la Smart Grid desde la distribución. Y para ello, como SIGRE, creamos una definición, porque la verdad que estos son conceptos que también a nivel, en el mundo también, no hay una definición común, sino que hay distintas definiciones dependiendo si uno se va a cierta normativa europea o si se va al NIS, también tiene otra definición de Smart Grid, pero quisimos de alguna forma tomando distintas definiciones, proponer una definición para el mayor entendimiento de lo que es una Smart Grid. Bueno, la Smart Grid lo vemos como es la evolución de la red eléctrica tradicional de flujos de energía unidireccionales a una red eléctrica inteligente con flujos de energía y datos bidireccionales, conformando un sistema cibernético y ciberfísico de carácter complejo y dinámico, basado en la información para entregar al sistema eléctrico una mayor inteligencia, eficiencia, sustentabilidad, interoperabilidad, resiliencia, seguridad, descentralización, descarbonización, digitalización y libre acceso, aumentando así la calidad y oportunidad de múltiples servicios de energía para consumidores, prosumidores y todos los que forman parte de la cadena de valor en el mercado de la energía. O sea, la Smart Grid es la transformación digital aplicada al sector eléctrico y es por la cual nosotros hemos querido analizar, reflexionar estos 2 años y tener ya una mirada estratégica, una mirada holística de cómo esto se debe implementar en Chile para obtener los máximos beneficios, no tan solo económicos, sino también sociales. ¿Qué es lo que nos deja el why? El por qué. Bueno, el por qué tiene que ver básicamente con los beneficios, tanto para los consumidores, abre una gama amplia de opciones de precio de electricidad, agruparse en comunidades o cooperativas para implementar microredes, información actualizada sobre el consumo de energía y control en ahorro de energía, beneficios para las empresas eléctricas, gestión de falla oportuna, confiable, menores tiempos de respuesta ante falla, disminución de interrupción del servicio y el número total de clientes afectados, o sea, aumenta la calidad del servicio, reducción de las pérdidas de electricidad y costos operacionales, monitoreo en tiempo real. Desde el punto de vista económico, comprar y vender energía en un mercado sin intermediario, y ahí colocamos entre paréntesis blockchain, que es una muy buena plataforma como para poder cumplir este cometido. Nuevos mercados de servicios y soluciones orientadas a la autogeneración, almacenamiento de energía, eficiencia energética, potenciando la innovación y desarrollo de soluciones tecnológicas, desarrollo en investigación para incentivar la inversión en desarrollar soluciones en Smart Grid,
para los ciudadanos, los beneficios de nuevos servicios con nuevos actores que permiten aumentar el confort y aplicaciones orientadas al Smart Home, apalanca la electromovilidad permitiendo que los automóviles eléctricos se carguen en diversos puntos de la ciudad, promoviendo un clima más limpio con el medio ambiente. Se crea conciencia en la población con respecto a la eficiencia energética y la importancia de la descarbonización. ¿Y cuál es el gran beneficio para el país? Es que se crea un nuevo polo de desarrollo económico y social estratégico para los próximos años. O sea, hoy día, y ya lo he mencionado ya en varias sesiones, hoy día a nivel latinoamericano, Chile tiene una infraestructura de telecomunicaciones que se lo quisiera cualquier país del mundo, a gran nivel. Esa infraestructura de telecomunicaciones es una infraestructura que hoy día opera muy bien, pero si uno la compara con la infraestructura eléctrica, estamos como antes de los años 80, en donde la infraestructura eléctrica, en este caso la infraestructura de telecomunicaciones, eran mercados muy parcelados, había muchos monopolios naturales. Si ustedes recuerdan, Entel solamente abocado a larga distancia internacional, un Telefónica o CTC abocado solamente a telefonía local y así. Y a partir de los años 90 ya se crearon nuevas condiciones del juego en el sector de telecomunicaciones, y eso la verdad que vino a dar un impulso a nivel de inversión, a nivel tecnológico, y gracias a esas condiciones del juego que se cambiaron, vinieron a modificar un poco lo que teníamos para atrás, creando más competitividad, es donde estamos hoy día. Entonces, esa visión es la que, de alguna forma, en otro sector, obviamente, que un sector eléctrico, que por cierto no lo vamos a comparar al sector de telecomunicaciones porque tiene sus diferencias, pero nos invita a hacer las mismas reflexiones. ¿Es posible agregar más competitividad al sector eléctrico? ¿Es posible empezar a generar condiciones distintas a lo que hoy día existen para empezar a flexibilizar y empezar a romper un poco esos monopolios naturales que existen? Entonces, este tipo de reflexión nos lleva a la conclusión que se pueden hacer los esfuerzos, efectivamente, y hay que hacer los esfuerzos para que el sector eléctrico pueda tener una red eléctrica de próxima generación, que todo el mundo, especialmente los inversionistas, las grandes empresas, vean con incentivo poder invertir grandes cantidades de dinero para mejorar la red que tenemos, pero también los mismos clientes puedan empezar a entusiasmarse con poder vender energía desde las energías que pueden fabricar desde sus mismas casas o en comunidades, pero para eso hay que empezar a generar esta tierra fértil, ya sea con subsidios, con políticas de gobierno, y vemos que esto solamente se alcanza con el compromiso y una visión que viene a nivel de gobierno y tiene que permear todo el resto del sector, ¿ya? Así que los beneficios, la verdad que son bastante grandes, y si Chile, de aquí a 10 años más, podemos habilitar esto, vamos a tener una gran red de telecomunicaciones y una gran red eléctrica de próxima generación, lo que nos va a posicionar mejor aún para que demos paso a las futuras ciudades inteligentes. Yo creo que por ahí ese tiene que ser el norte, y ese es el norte que queremos de alguna forma influir y comentar en este gran informe técnico y estratégico que estamos elaborando, y ahí está liderando Gerson Reyes, que a continuación lo voy a presentar. En lo que el how, la verdad que el cómo se hace esto, bueno, esto viene de la mano de armar una arquitectura Smart Grid, no es fácil, requiere mucha inversión y también de muchas tecnologías. Van a haber tecnologías que vienen del mundo más operacional, del mundo eléctrico, pero también aquí viene lo interesante,
es que todas las tecnologías del mundo TI también vienen a conversar con estas otras tecnologías del sector eléctrico. Y aquí, esa interoperabilidad es la que de alguna forma nosotros queremos que sea con una visión muy planificada en la parte estratégica, porque esa es la forma en que vamos a poder empezar a aprovechar que todos los elementos empiezan a conversar entre sí. Muchas de estas tecnologías se van a implementar en generación, otra en transmisión, otra en distribución, pero al final del día todas tienen que conversar. Y lo que esperamos que esto sea un crecimiento no a los Frankenstein, sino que un crecimiento orquestado, articulado, para efectivamente llegar a una Smart Grid activa, interoperable, y no como hoy que vemos de alguna forma que se han inaugurado subestaciones digitales, se han empezado a instalar ciertas tecnologías, pero uno la verdad que no ve mucha orquestación detrás. Y eso es algo que nos va a comentar un poco Gerson, que es una mirada más de una Smart Grid pasiva no interoperable, por así decirlo. Y frente a esto de flujos bidireccionales de energía y data, donde la data va a llegar a ser más importante que los mismos flujos de energía, es que es muy importante la componente del governance y el management de la data, que este es un punto que está pendiente, porque efectivamente esto nos invita al tema de la ciberseguridad, pero más que el tema de la ciberseguridad, que es el desde de todo esto, que es como el punto donde nos proporciona un candado digital a estas soluciones que ya empiezan a ser muy digitalizadas, es que el governance y el management de la data tanto transaccional como la data operacional, tiene que ser muy bien gestionada y muy bien gobernada por todos los encargados de las empresas del rubro, que permitan de hecho cumplir ciertas normativas de protección de datos personales, pero también proteger los datos críticos, ¿cierto? Así que ese es como lo que nos deja el cómo tenemos que avanzar en esto. Después en el where, en el dónde, la verdad que ahí encontramos harto material y empezamos a ver internacionalmente cómo esto se estaba implementando, y encontramos que Costa Rica, un país latinoamericano, se atrevió con sacar una estrategia nacional de red eléctrica inteligente. El 2020, ellos sacaron una estrategia apoyado por Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo gobierno de Costa Rica, y elaboraron una estrategia nacional donde lo más importante es que esto ya empieza a englobar toda la otra estrategia o política que empiezan a complementar la Estrategia Nacional de Red Eléctrica Inteligente. Entonces, como primer paso, yo acá puse, dentro de los primeros pasos que ellos hicieron, fue empezar a hacer las vinculaciones con las políticas y planes nacionales en distintos ámbitos. Objetivo de Desarrollo Sostenible que se había sacado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, seguir las pautas de la OECD, un plan nacional de descarbonización, un plan nacional de desarrollo de inversión pública, un plan nacional de energía, y todo esto, de alguna forma, tiene que conversar con esta Estrategia Nacional de Red Eléctrica Inteligente. Por el otro lado, los marcos legales, tanto de ambiente, regulaciones de energía, ciencia, tecnología y de transporte, por el tema de la electromovilidad, son regulaciones que también tienen que empezar a articularse y a orquestarse con esta red eléctrica inteligente. Así que ya hay en la región, en Latinoamérica, ya hay algunos que sí, efectivamente, han visto que se debe elaborar una estrategia nacional de red eléctrica inteligente para que todo esto se vaya planificando y orquestando, y todas las tecnologías que se van incorporando hoy día a la red eléctrica actual tengan una cierta coherencia y podamos llegar efectivamente a una red eléctrica inteligente. Si no,
La verdad que crea un Frankenstein que es muy difícil de hacer una gobernanza y una orquestación, ¿ya? Así que lo encontramos muy interesante este tema como para poder mostrárselo. Por el otro lado, el when, el cuándo, ¿cuándo vamos a ver que vamos por el camino correcto? Bueno, cuando en cada uno de estos proyectos tecnológicos que se vean en generación, en transmisión, en distribución, los pasemos por un cierto modelo de madurez, que hoy día, por cierto, la Universidad de Carnegie Mellon, junto con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ya tienen ciertos modelos de madurez de Smart Grid, en la cual cualquier proyecto o cualquier empresa que esté pensando en hacer cierta red de inteligente, tiene que al menos preocuparse de todos estos puntos y estas miradas. Y de acuerdo a eso, se clasifica en niveles de madurez. Y si usted de alguna forma ven cada uno de estos dominios, ¿cierto? Fíjense que tiene mucha relación con las células que nosotros formamos. Está el dominio de tecnología, la mirada de los clientes, la integración de la cadena de valor, la mirada socio y medioambiental, la mirada de la gestión, la mirada de las operaciones de la red, algo más técnico, la mirada organizacional y la mirada estratégica y regulatoria, ¿ya? Así que yo creo que en el minuto que nosotros en el sector veamos que ya se internaliza esto como una muy buena práctica para poder seguir o alinearse a un nivel, a un modelo de madurez en red eléctrica inteligente, yo creo que vamos por el camino correcto. Y bueno, por último, ¿quiénes son los grandes beneficiados? Con esto, los grandes beneficiados van a ser todos los clientes, todos los ciudadanos, que ya en la Estrategia Nacional de Electromovilidad tiene ciertas metas que son bastante ambiciosas. O sea, ya el 2035, el 100% de las ventas tiene que ser con vehículos cero emisiones, totalmente eléctricos. Y para el 2045, el 100% de las ventas en transporte terrestre de carga y buses interurbanos tiene que ser eléctrico. Entonces, esto, la verdad que pone una mochila y una responsabilidad enorme, porque la proyección de demanda energética en transporte al 2050 se estima entre un 20 a un 40% más de lo que hoy día tenemos como demanda. Y dentro de la misma estrategia de electromovilidad, la verdad que nos impone un desafío, porque en la misma estrategia sale en un apartado incluso muy pequeño, donde indica que en el segmento de distribución eléctrica existen desafíos respecto a las holguras necesarias para poder abastecer la potencia demandada. Esto se logra mediante la incorporación de tecnología en el segmento de carga vehicular y de cara a la red de distribución, lo cual nos permite soñar. O sea, ya no, nos pone una aspiración, nos permite soñar, dice. Además, con tener en un futuro no tan lejano la posibilidad de tener redes bidireccionales, es decir, que se puedan utilizar las mismas baterías de los vehículos eléctricos para darle servicios complementarios a la red, ¿ya? Eso, en estricto rigor, ya nos está esbozando de que tienen que haber redes eléctricas inteligentes, bidireccionales y todo el tema. Así que yo creo que esto nos impone un gran desafío, y lo que de alguna forma queremos es que con este último ciclo de charla, en donde a continuación voy a presentar a mi compañero Gerson Reyes, de la Comisión Nacional de Energía, nos pueda un poco iluminar también desde la visión de la comisión, cómo esto se va comportando y cómo se va haciendo el tema. Voy a presentar a Gerson, aquí está su currículum. Gerson es doctor en Ingeniería Eléctrica, ingeniero civil electrónico de la Universidad de Concepción, cuenta con diplomado de regulación en la Universidad Adolfo Ibáñez y diversos entrenamientos en materia energética y regulación en el extranjero. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de energía,
a nivel nacional e internacional, apoyando en materia y proyectos de planificación energética y temática de desarrollo tecnológico bajo la dirección de diversas agencias internacionales tales como la Agencia Internacional de Energía Atómica e IRENA. Por 5 años fue parte del directorio de Proyecto IMPRO para el desarrollo de la tecnología nuclear innovativa. Es docente de la Universidad de Santiago y desde el 2016 se desempeña en la Comisión Nacional de Energía, hoy como encargado de la gestión del conocimiento y relaciones internacionales. Te dejo, te, te dejo de compartir y es todo tuyo ahí el tema. Gracias, Eduardo. Voy a dar la presentación. Se te escucha muy bajo, Gerson. Ahí se escucha mejor. Por mientras Gerson arregla su micrófono y pone su presentación, importante para los espectadores ahí que están escuchando esto, es que puedan, si ustedes desean, hagan sus preguntas en el mismo chat y a lo que termine Gerson vamos a armar algún panel de discusión para poder reflexionar con respecto a esto que hemos estado conversando, ¿ya? ¿Se escucha bien, Eduardo? Sí, se escucha y se te está viendo la presentación. Algo pasó. No sé si se escucha ahora bien. Sí, se escucha. Ya. La presentación la bajaste, creo. Sí, se desconectó momentáneamente esta cosa aquí. Entiendo que ahora debe verse. Sí, Ya. ahora de nuevo se ve. Eh, Agradecer primero a todas las personas que están conectadas, a todos los colegas y los profesionales que han participado en este tiempo aportando con sus ideas, conocimientos y experiencia a la discusión que se ha armado dentro de lo que ha sido este grupo de trabajo que se ha armado en SIGRE. Eh, han sido discusiones interesantes porque si bien, como comentaba Eduardo, se partió de diferentes temáticas, hay muchos paradigmas que todavía permanecen en la industria, en los cuales se entendía o habían diferentes comprensiones asociadas a las redes inteligentes. Muchos de ellos estaban enfocados solamente en el uso de ciertas tecnologías o la existencia de ciertas tecnologías. Cuando fuese ese el caso, entonces se iba a generar una red inteligente. Y la verdad, nos dimos cuenta que no es así. Es una comprensión que va mucho más allá. Entonces de ahí empezaron a aparecer bastantes nuevas discusiones. Nos dimos cuenta de que en realidad necesitamos conocer el horizonte donde queremos realmente llegar o donde pudiésemos eventualmente llegar, porque a veces ni siquiera sabemos dónde queremos llegar, porque no sabemos dónde podemos llegar. Esa es la respuesta, dado que no sabemos qué tantas ideas o tecnología o servicios o beneficios nos puede llevar o nos puede contraer el uso de cierta tecnología y que podemos de alguna manera llevarlo plasmado, sea en forma normativa o sea o en forma de leyes a algo, ¿no? Tenemos cierta impresión, sí, pero al menos necesitamos poder saber hasta dónde pudiésemos llegar en una eventualidad. Y de esa manera, teniendo el horizonte claro, progresivamente ir avanzando en los elementos que podamos y en la manera que querramos avanzar, o que tengamos la herramienta, el sistema y la infraestructura capaz de poder llevar adelante lo que queremos hacer. Entonces, hay muchas discusiones que se generaron al principio, dado algunas discusiones que pudieron haber sido de carácter legal, otras normativas, otras respecto a todos los diferentes aspectos que pudiese llevarnos a este concepto que erróneamente, insisto, erróneamente se pensaba que esto es futuro.
Esto no es futuro, esto es presente y vamos pavimentando el camino a lo que pudiésemos, a lo que alcancemos a llegar o queramos tener como una red inteligente. Podemos tener una red pasiva y la idea es llevarlo a una red activa. Entonces, el camino a seguir depende de varias variables que de alguna forma quiero comentarles como resumen dentro de estas discusiones. Hace poquito tiempo, igual en la comisión, nos dimos cuenta y estamos avanzando en estas materias a nivel ya institucional, en la creación del departamento que tengo el privilegio de liderar con los profesionales que están involucrados y todos los profesionales que están asociados a la comisión que somos parte del aporte en las diferentes áreas, la expertise y de acuerdo a todas las funciones y lo que hace la comisión. Entonces, en esto hay que avanzar en conjunto. Esa es una de las grandes conclusiones que podemos sacar tanto del grupo como también desde una visión, desde la autoridad. O sea, esto se construye en conjunto a una visión que de alguna manera hay que co-construir en algunos aspectos. Hemos avanzado en ello. No estamos en cero. O sea, en el sector lo podemos reconocer. No estamos en cero. Pero necesitamos construir redes que sean inteligentes y sean redes seguras. Llegar a un equilibrio entre lo que tenemos como red y el equilibrio entre lo que hay de red y el uso eficiente que podamos hacer de esa red existente. Y así poder sacarle el mejor y mayor provecho literalmente a lo que existe y avanzar progresivamente a lo que pudiésemos tener. O sea, hoy día existe una transmisión que es física por cable. También podríamos pensar, ¿por qué no? Alguien podría decir, claro, vamos a hablar de la transmisión inalámbrica más adelante. No lo sé. No lo sé, la verdad no lo sé. Pero pudiese ser el caso. Ya hay pruebas de eso. Entonces, pero no vamos a esperar a que se instale la transmisión inalámbrica para poder recién partir con esto. No. Hoy día vamos a hacer uso eficiente de los recursos que tenemos y no lo estamos haciendo en la totalidad porque necesitamos avanzar en aplicar y integrar e incorporar inteligencia digital en las redes. Eso es como una introducción, como para un poquito hacer pensar y al mismo tiempo lo que hemos ido conversando en todo este tiempo, que ha sido bastante. Ha sido bastante. Esta lámina en particular la conocemos, muchos ya la han visto, podemos un poquito contar respecto de ella, que es cómo ha sido la evolución de los sistemas eléctricos. Para nosotros en Chile no es algo anormal, es algo que estamos viviendo, la rápida expansión de la participación de la RNC. Hay otras partes en el mundo que tienen el deseo de que esto acontezca, pero dado nuestro tamaño, nuestros recursos y lo que ha acontecido en los últimos años, hemos tenido una expansión rapidísima de la RNC. Récord a nivel mundial si uno se compara con otros países. O sea, la velocidad y la aceleración que lleva esto es muy, muy fuerte y es válido y nos lleva a los retos que esto consigue y conlleva. Conciliar los tiempos de desarrollo de la infraestructura versus las demandas que se están comenzando a electrificar también es otro desafío. Los mayores requerimientos de flexibilidad y gestión de los recursos disponibles a raíz de lo mismo, que ahora la variabilidad del recurso afecta la disponibilidad de los electrones que necesito consumir instantáneamente. Por lo tanto, necesito tener requerimientos de flexibilidad en términos de entre mayor intensidad de consumo tengo que saber responder a esto. Y no necesariamente el recurso va a estar disponible al momento en que yo quiera acceder a mayor intensidad de electrones en el sistema. Entonces aquí ahí nace el concepto de flexibilidad, como pero, etcétera, y ahí aparecen las derivadas de diferentes áreas, según hablemos de generación, transmisión o distribución, que en palabras simples les vamos a llamar la cadena de valor de la energía eléctrica en sí misma. Y finalmente la digitalización de la red. ¿Por qué digitalizar la red? Porque necesitamos datos rápidos para reaccionar rápido. Entonces, necesitamos digitalizar la red entregando dos conceptos que son vitales.
hoy día y de cara a futuro, uno que es la observabilidad, independiente del tema que uno presente, es cómo este concepto empieza a tener un sentido. La observabilidad y la trazabilidad. La observabilidad puede servirme para la operación y la trazabilidad tiene que ver más bien con una proveniencia, con saber los atributos, saber cómo el cumplimiento de contratos, el cumplimiento de mercado, de los compromisos que puedan existir de cortísimo plazo, de corto plazo, de largo plazo. Entonces tengo que ver una trazabilidad y también esto se ha llevado a un conocimiento ya que se ha esparcido en términos de la procedencia de lo que tenga del electrón. Y de ahí le hemos puesto algunos nombres como el apellido verde detrás de esto. Entonces, estos dos conceptos, la observabilidad y la trazabilidad, dependen de los datos. Y los datos van a depender de qué tanta digitalización tengo. Y la digitalización depende de la tecnología que estoy ocupando, que no es única y que tampoco es, que además de no ser única, necesita tener una interoperabilidad de los diferentes niveles de la cadena de energía. Entonces aquí uno empieza a entender la visión de las Smart Grid. Y aquí, en este sentido, dentro de todas las discusiones que han habido, hemos llegado al punto de que esto, ¿cómo lo tomamos? La idea es cómo este monstruito le logramos dar una interpretación que sea genuina. Esto ya lo hemos conversado con diferentes agencias en el tiempo. Esto no es un tema nuevo, pero para nosotros pasa a ser, hemos sido referentes y hemos sido de alguna manera generado input también para la agencia y las diferentes agencias con quienes hemos conversado estos temas, para dar un entendimiento en la industria y de acuerdo al país. Porque no todos los países van a tener una misma concepción de lo que es una red inteligente, dependerá de su realidad económica, de su realidad de desarrollo tecnológico, etcétera, de su realidad regulatoria o de su rápida implementación regulatoria. Existen muchas aristas y de los modelos económicos los cuales las rija el mercado energético. Pero para un factor común pasa a ser lo que son la cadena de valor, que entendemos, aquí me disculpo, voy a poner un puntero para poder hablar y decir qué es la cadena de valor. Es decir, ¿dónde estamos? La generación, transmisión, distribución, los recursos energéticos distribuidos y la Disculpa, instalación de los clientes e infraestructura. Sí, adelante. disculpa, Gerson, ¿estáis Sí, presentando algo? sí, se Porque, ve. no, porque estáis en la primera slide de red inteligente segura y no pensaba que está, Sí, no sé la razón del por qué. porque lo puedes actualizar ahí. Sí, claro. Me dice si, por favor, si se ve. Ya, ahí se ve, pero no en pantalla completa para que lo pongáis en modo Ahora sí. presentación. Trata de ponerlo en modo eso, ahí. Ahí se ve evolución del sistema Ahí eléctrico. está bien. Sí. Ok. Ya. Entonces, le estaba comentando que estos temas, Estáis con problemas de audio, Gerson. parece que tenemos problemas con el Zoom. Voy a volver a levantar la presentación. Claro. Creo que tenemos problemas con el Zoom. Si no, preséntala así nomás, anda Sí, avanzando, porque a lo mejor sí. te consume mucho ancho bande y Ahí, no sé si lo puedes agrandar un poco más. Te lo ustedes me agradecería. dicen si, Sí, tú me dices si se ve. ¿Se se ve ahí? ve, sí, no sé si lo puedes agrandar otro poquito más. Ya, ahí sí, ahí Ahora sí. sí, Sí, dale. se ve bien.
Sí, Ya. Entonces, esto voy a pasar a la siguiente lámina, donde quería mostrar de que en términos de lo que aquí en el modelo de capa se habla de los dominios, en la cadena de valor, y entendemos que en la cadena de valor están todos, o sea, desde la generación hasta las instalaciones. Y por otra parte, en cada una de estas partes o etapas de la cadena de valor, tengo desde los procesos propios del uso que se le da a la infraestructura física, hasta el mercado, que es la última etapa, que es el valor económico que se le da a esto en la forma en que se le vaya a dar, como un producto, como energía, potencia, lo que sea, un producto de servicios complementarios, lo que sea. Y ahí hay muchas capas hacia arriba, los cuales llegan hasta una capa de negocios que interactúan y conectan los diferentes elementos y agentes que pueden aparecer dentro de este mundo, de este universo. Esta forma de ver el sistema eléctrico, el sistema energético, nos permite saber o nos permite tener una mejor comprensión de que en sí mismo una red inteligente no se acota a una tecnología en particular, no se acota simplemente a una medición particular o una medición lo más granular posible. Entre más granular, mejor, pero no es ese el límite, no es una restricción para aplicar cosas, sino que es ir avanzando en cada una de las etapas de la cadena de valor aplicando tecnologías. Entonces aquí, ahí aparece lo que es el marco de acción donde tenemos las redes que existen, lo físico que existe, y aquí aparece algo que hemos conversado y que quiero presentarlo acá, que es necesario, que en las redes, en esta cadena de valor, en cualquiera de las etapas, aparece la tecnología. Puede haber en tecnología en generación, tecnología en sector de transmisión, en distribución, pero aparece la tecnología. Donde la tecnología, dado todas las discusiones en sí, la podemos dividir en dos grandes grupos, dos grandes funciones, dos grandes usos para la tecnología. Sea desde inteligencia artificial hasta un simple interruptor. O sea, no importa la tecnología en sí mismo. Entre más data tenga, más inteligencia aplicada, más control automático, más automatismos, bien, pero el asunto está en que, ¿para qué funciona? ¿Cuál es su uso final? Entonces aquí hay tecnologías que tienen que ver con la operación y registro, es decir, ¿la operación en qué? De que la generadora trabaje bajo los parámetros, las condiciones de operación para que funcione bien, que el sistema funcione dentro de la frecuencia que corresponde, dentro de los rangos, los límites de operación bajo una norma técnica, dentro de la operación de la transmisión, en las condiciones de la transmisión en sí, bajo unas ciertas condiciones técnicas. Por ejemplo, si ocupo en la operación de una línea, ocupo una tecnología como el DLR, el Dynamic Live Rating, para poder sacarle más provecho a la infraestructura, pero es parte de la operación, es una tecnología que apunta a la operación. Y entonces la operación y el registro son tecnologías que están en la operación y el registro. ¿El registro de qué? Registro puede ser en términos de la sensorización, instrumentación, el hecho de las comunicaciones, cómo genero registro, cómo genero información, cómo genero datos que tengan valor cualitativo en términos de operación. Mido voltaje en alguna parte, es un dato cualitativo porque me afecta y me ayuda a la operación, o un dato que puede ser cuantitativo asociado y cualitativo que pueda estar asociado al mercado. La unidad de cuántos megawatts hora inyecté en un punto de inyección o cuántos retiré. Entonces, son datos de un registro. Entonces, ahí hay un mundo de tecnologías que apuntan a eso y a cómo perfeccionar y mejorar esos mundos que existen. Y ahí podemos entrar en generación, transmisión, distribución, en cualquiera de los mundos, o en la conexión entre ellos, los puntos en que estos se unen. Y por otro lado, la tecnología, como para entender y tener una forma de poder comprender todo, que la tecnología no es el fin último, sino que un medio para que nos lleve a hacer algo, es aquellas que se utilicen para la producción, una concentración solar de potencia, una tecnología nueva, una tecnología que pueda significar de hidro, pero con uso de olas de mar, mareomotriz, o con choque en la roca, o con, si alguien, siempre tomo esto como un ejemplo un poco
no sé si anecdótico, pero si alguien inventa sacar los electrones del maní, bueno, sacaremos electrones del maní, no hay problema, pero una tecnología de producción de electrones, cualquiera sea la tecnología, macro, medio o micro. O sea, estamos hablando de cientos de megawatts, pequeño medio de generación o generación de una generación que puede ser, estar dentro de un mercado acotado como puede ser el NetBeaning. Entonces, almacenamiento, cualquier tipo de producción de electrones o de uso eficiente y económico. Uso eficiente tiene que ver con todo lo que es mejoro o hago óptimo la operación de algo, o reduzco costos, cualquier tipo de tecnologías que están asociadas a eso en cualquiera de las etapas de producción. Alguien puede decir, y esto es lo irrisorio de esto, alguien puede decir, esto es evidente. Si fuera evidente, ya estaríamos en la capa de negocio hace rato arriba y tendríamos lleno de tecnología de la que estamos hablando. Por lo tanto, no es tan evidente, parece. Estas han sido discusiones que se han presentado. Por eso es que queda aquí en el punto. Y no es que la red inteligente estemos esperando al futuro, sino que tenemos que avanzar progresivamente, de acuerdo a lo que tenemos, pero incorporando inteligencia y permitiendo, en este caso, la comunicación y la interoperabilidad en cada etapa de la cadena de valor. Y así ir avanzando. Entre más tengamos disponible, más podemos hacer. Entre más podamos hacer, mejor uso de la infraestructura existente podemos tener. Ese es como para allá va el tema. Y en ese sentido, las redes y su uso van a generar datos, atributos, que van a estar dados en un marco de acción que en la medida que esto se desarrolla vamos teniendo, que es lo que hoy día tenemos como ley, normativa y reglamento. Pueden haber directrices, que es lo mismo, o sea, vamos bajando, le damos mayor observabilidad. Entre más datos tenemos, más observabilidad le podemos dar al sistema, más oportunidades tenemos en la capa, desde la capa de componente hasta la capa de negocio. La profundidad y monitoreo la podemos ir modificando, cambiando el delta T de cada vez que tengamos más información, y con eso podemos generar nuevos mercados y servicios. Entonces, aquí podemos hablar de los servicios complementarios, por ejemplo, que podemos ya hablar en términos de los milisegundos hasta los segundos o minutos, donde ya también aparecen nuevos mercados, nuevos servicios. Se habla también de los servicios que se pueden prestar por distribución u otros, a nivel ya más clásico. Entonces, hay un marco de acción y las redes y su uso, las cuales están soportadas bajo las tecnologías que permiten la creación de data. Ese es el punto aquí. Oportunidades hay muchas. O sea, en este sentido, el avance progresivo no significa que la red actual no tenga cierto nivel de inteligencia. Lo tiene, pero hay que ir avanzando. Entonces, insisto, a todos los niveles. Entonces, las buenas prácticas incorporándolas, tener gestión de activos, la gestión de los agentes que participan también en cada uno de los negocios asociados, de los mercados que se generan, hasta alcanzar al cliente final, eventualmente puede ser. Y ahí existen los instrumentos y los agentes y todo lo que se pueda dar, en la medida que se pueda, en términos de tener la información. Con mejor información hacemos mejores cosas y ver cómo podemos avanzar. El otorgar valor, la aplicación de tecnología, el HVAC, que es lo que estamos acostumbrados en términos alternos, o el HVDC en continua, que es la nueva tecnología que se tiene, blockchain, la simulación en tiempo real. Entre más datos, entre más alta la frecuencia que tengo que muestrear la red, necesito más capacidad de cómputo y capacidad de análisis. Por lo tanto, la simulación en tiempo real empieza a ser importante. Los digital twins, cosas que desde la cabeza, desde el coordinador, se está incorporando. Y así se pueden seguir viendo diferentes oportunidades en los diferentes niveles que se tienen en este modelo. Y en las zonas de llegar desde el proceso al mercado, el tratamiento de esa información, quiénes son los que tienen que tratar esa información, quiénes son los usuarios de esa información, la gestión de la red desde distribución, DCO, TCO, cómo se interactúan, son necesarios o no, son discusiones que se pueden dar en la medida que esto empieza a avanzar. Todos son elementos que aparecen en este mapa, y el tema está en cómo si tenemos, insisto, hay un horizonte de hasta donde pudiésemos llegar, sabemos cómo poder ir armando en el camino. Esa es la gran gracia de lo que nos hemos dado por conclusión en
en estas sesiones que hemos tenido de trabajo y en las diferentes experiencias que se han compartido. Entre más datos, los activos se transforman en ciberactivos y así podemos ir avanzando. O sea, ¿cómo? Y llegamos a esto, que también lo hemos conversado, que es la evolución del sistema. La evolución en el sentido de cómo entendemos que la digitalización del sector eléctrico va avanzando. Existen dos herramientas las cuales tenemos hasta la fecha, que una son las herramientas regulatorias que de alguna manera van impulsando esto y van haciendo tracción de esto, y las otras que son propias de la empresa, que buscan una digitalización natural y que atiende principalmente a implementar tecnología con soluciones que van apuntando a la operación y mantenimiento. Ahí tenemos muchos ejemplos en realidad virtual, inteligencia artificial, data analytics, análisis térmico u otros. Entonces son soluciones que las mismas empresas buscan para hacer eficientes sus procesos. Tecnologías que están apuntadas a la eficiencia y a los aspectos económicos. Pero por otra parte, también hay tecnologías que tienen que verse a nivel sistémico y que ponen la vara, que está asociada en términos regulatorios de cómo vamos a ir avanzando progresivamente en este sentido. Y ahí están en transmisión, por ejemplo, las infraestructuras que aparecen como urgentes, lo que apareció como en términos de subestaciones digitales, en el coordinador, que el TSO, y en este caso el operador de la red, en este caso el coordinador tiene una función que es de investigación, innovación y desarrollo, que es el I2D, en materia de su propia competencia, para sus funciones, que tiene que ir perfeccionándose e incorporar herramientas, sea para cumplir su rol. Entonces todo esto va generando esta digitalización. Pero ¿cómo vamos? Si ustedes se fijan, podemos ir bajando desde el top, que es el coordinador de la cabeza, vamos bajando en términos de la generación, la transmisión, la distribución. Todos llevan ritmos distintos. ¿Cómo se interactúa con esta información? Todos tienen que hablar a la cabeza, de alguna forma. En transmisión y generación esto es obvio, es evidente. Pero se puede avanzar más. ¿Dependerá de qué? ¿Esperar la regulación o esperar el desarrollo de la tecnología para implementar mejoras? Esto es como el huevo o la gallina. ¿Quién lo hace? El tema está idealmente en que las mejoras provengan en términos de generar eficiencias. Uno esperaría eso en forma natural, que sería lo ideal. Ahora, pero a nivel del cliente, si uno ve, todo esto existe por causa de que hay un cliente final. El cliente final hoy día tiene un rol, tiene una actitud asociada a esto que puede ser más bien pasiva o activa. Entonces, la idea es mover al cliente desde un rol más bien pasivo a uno que sea más activo. El tema es cómo llegar allá, cómo hacerlo. Hay elementos que pueden ser habilitantes, que faciliten que el cliente tome una decisión para tener un rol más activo, o existen otros que más bien sean, de alguna manera, provenientes desde las acciones regulatorias, dado las decisiones propias del cliente, a nivel de tener un rol de decidir por ciertas tecnologías. Ejemplo claro es electromovilidad, donde al tener electromovilidad, el cliente tiene que por sí, dadas las condiciones actuales de la regulación sobre el pliego de infraestructura de carga de vehículos eléctricos, tiene la necesidad de tener cierto tipo de tecnología que aplique inteligencia, medidor inteligente y una infraestructura propia para esto. Entonces, y una gestión potencial, no obligatoria, pero potencial, decisión del cliente. De alguna manera estamos transitando en algunos casos, que no son todos, de que el cliente tome un rol más activo, pero ese que si y esto tiene una consecuencia, si el cliente tiene un rol más activo, se generan activos en la red. En términos de que vamos a tener generación o potencial recursos distribuidos. Se gatillan recursos en la red, recursos posibles a utilizar en la red. ¿Todos se pueden utilizar? Hoy día alguien puede decir sí, pero depende. ¿Ya? ¿Depende de qué? De tecnología. ¿A qué nivel? ¿De cuál de los grupos? Y ahí es donde empieza a formarse esto. Por eso al decir que esto no, que esto en realidad no es un tema de ahora, en realidad cada estado
en términos del sistema, su esquema regulatorio, las leyes hoy día presentes generan ciertos requerimientos y necesidades, y las soluciones implican tecnología aplicada, y resolvemos los problemas actuales y nos tiramos a un estado siguiente. Y eso siempre va a ser un continuo. El tema es ir avanzando. Entonces, pero ir avanzando con un horizonte de poder sacarle el mejor, y aquí insisto de nuevo, el mejor provecho a las redes. Ese es el punto. Entonces, una digitalización natural, y otra que proviene en términos de que la regulación la empuja. Y como objetivo final, que los clientes se muevan a tener una actitud más activa sobre la red. Y esto obviamente va a repercutir siempre y cuando los clientes vean el beneficio de tener este rol activo en la red. Y ahí viene el asunto de cómo se genera este rol activo, o cómo se puede gatillar más este rol activo. Y toda propuesta tiene sus pros, tendrá sus contras, y toda propuesta tiene que ser analizada en términos de la visión futura. No es el paso último. Es una visión, es un paso más. Es el tema. Porque, insisto, vuelvo a poner el ejemplo que poníamos antes. Hoy día tenemos infraestructura, por ejemplo, si solo me paro en el sector de transmisión, hoy día existen sistemas de transmisión que son inalámbricos. O sea, las 2 generaciones más, es posible que eso sea una realidad. Nuestra realidad actual es que tenemos cablecitos, son de cobre o aluminio, alguna aleación, y tenemos que hacer el uso eficiente de eso. Llenar eso con los electrones que sea posible, llevarlo y en las condiciones de operación más viables que tengamos. Entonces, cada escenario de desarrollo tecnológico nos permite avanzar. Y obviamente los pasos que tengamos que dar, tienen que buscar dar el máximo beneficio al cliente final. Sin el cliente final, el sistema no tiene sentido en sí mismo. Insisto, en ese punto no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Entonces, ¿cómo avanzar? Aquí hay una serie de oportunidades hoy día donde existen, y aquí hay un tema, existen los flujos de energía y potencia, pero también está el flujo de datos. Entonces, en términos del flujo de energía y potencia, lo conocemos, estamos familiarizados con eso hace ya muchos años. Y también el flujo de datos. Entonces, en el flujo de datos hay algo literalmente o evidentemente casi nuevo. Casi nuevo. Antes era solamente tomar los registros, hoy día no es tan solo tomar los registros, es que esos datos pueden estar disponibles en tiempo real, si es posible. Entonces, y teniéndolo en tiempo real, podemos hacer más cosas con ello. Entonces, ¿cómo lograrlo? Hasta hace unos años atrás no teníamos esa tecnología, salvo que alguien pudiese pensar, sí, pero existía la base de datos y podíamos tenerlo cada cierta frecuencia, dedito para arriba, ¿verdad? Pero hoy día existen tecnologías 4.0 que van a un uso incluso más allá. Entonces, hay bastante desarrollo. La Agencia Internacional de Energía Renovable ya ha empezado a tomar estos proyectos que se han estado dando de proyectos pilotos asociados al uso de blockchain. De ocupar el flujo de datos, ocupar el flujo en energía y potencia en paralelo a un flujo de datos. Y esto es lo que uno podría pensar cómo y qué tecnología calza en este sentido. Sabemos que cada barra, cada nodo genera información a una frecuencia de datos que uno puede estimar como frecuencia mínima el tiempo de medida, en base al tiempo de la medición, que es el registro, la sensorización que tenemos instalada, en este caso en la misma barra, en los nodos. A nivel de generación, en cada punto donde hay un sensor que esté midiendo cuántos electrones están pasando por ahí. Y los elementos y la información que está pasando por ahí. Tenemos información instantánea que hemos llegado a tener que están asociados a la energía, a la potencia, a los costos marginales que pueden haber instantáneamente en algún lugar, las inyecciones que hay ahí, los vínculos que hay ahí en términos de quién inyecta, quién está retirando, entre quién y quién está viendo el balance entre inyección y el retiro según el contrato que esté firmado, si es spot o no es spot. Hay información que se puede construir por nodo y en esa información se puede llegar a obtener de alguna manera un ejemplo de un libro contable de acuerdo a la frecuencia de datos, cuál puede ser en una frecuencia mínima o una frecuencia mayor.
El tema está en que se puede crear esto. ¿Y por qué lo hablamos así? ¿Es algo evidente? Sí, es algo evidente. ¿Es algo evidente? ¿Hoy día se hace? Sí, se hace. Con otras herramientas se hace, sí. Pero el asunto está en que hoy día existen otras herramientas y otras tecnologías que están avanzando y se están haciendo cada vez más útiles y se están generando, utilizando cada vez más en redes semejantes a la red eléctrica en base a nodos. Entonces aquí empezamos a ver que esto puede ser un libro contable y puede ser lo que pudiéramos entenderlo como un libro contable generado en base a cadenas de bloques. Y por lo tanto ahí empieza a aparecer esta tecnología blockchain como una tecnología bastante acertada para ser aplicada acá. Entonces, ahí es donde empezamos a entenderlo como nodos, como desde el nodo 1 hasta el nodo K, cada nodo tendrá información particular y generar una cadena de bloques en un libro contable en un cierto tiempo, que en sí va a ser mejor y mucho mejor al que tenemos hoy día. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Y qué datos? Porque aquí tengo datos que están asociados al datos de mercado, que es una data dinámica de corto plazo o cortísimo plazo, y también tengo datos que están asociados a infraestructura, que es lo existente. En palabras muy simples, cuántos pernos y tuercas y cables y kilos de algo tengo, o cuántos aisladores o elementos tengo puestos en la red. ¿Cuánto saqué? Se quemó uno, lo reemplacé, tengo uno nuevo, puse un poste nuevo, puse una torre nueva, puse una modificación. ¿Qué existe hoy día en la red? Esa sería datos de infraestructura, que una data cuasi estática porque cambia, sí, pero cada cierto tiempo, en un tiempo mucho menor en términos del tiempo en el cual se mueve el mercado, en los tiempos que están asociados a las variables y a los parámetros que gestiona el mercado. Entonces está este flujo de datos, por lo tanto apunta a los balances y a un inventario de la infraestructura que puede ser lo más actualizada posible, cuyos agentes son diferentes. Entonces, ¿esta data se puede levantar? Sí, totalmente. Y en paralelo al flujo de energía y potencia. Entonces esto facilita, entre más rápido se tenga esta data, mucho más rápido existen también soluciones o procesos que se pueden dar en los dos ámbitos, los de mercado y también en los ámbitos de los agentes que requieren de esta información, que obviamente tienen que ver ya más bien en diseños y políticas públicas, en regulación y en los procesos que nosotros todos ya conocemos en el sector. Entonces, aquí aparece el blockchain como una posibilidad, si bien alguien dice, o alguien puede pensar, y yo lo invito a pensar en este sentido, alguien dice, sí, pero esto es muy lejano. No, la verdad no. Es posible que de 3 a 4 años más ya estemos hablando incluso ya está la economía digital y probablemente de 3 a 4 años más ya se pierda el papel y entremos a trabajar en una economía digital incluso a nivel financiero. Ya existe y lo estamos viendo. Y si alguien no lo ha visto, entonces prenda la noticia y véalo en lo que está pasando hoy día en términos del mercado global y cómo se está dando las cosas en términos de la digitalización del mundo financiero. Y esto es de corto plazo. O sea, corto plazo para el sector eléctrico, que son 4 o 5 años, es un cortísimo plazo. Entonces tenemos que pensar que de alguna manera podemos avanzar y va a haber experiencia adicional. Y no es algo muy lejano. Así como hace 5 años hablábamos de electromovilidad y ni siquiera era un tema, hoy día ya es un tema y es algo de política de largo plazo y es algo útil y que vemos todos los beneficios y vemos obviamente a todos los impactos que esto significa y que los beneficios que esto trae en todo sentido. Y cuando vemos esto en particular, el término de la digitalización y cuando empezamos a ver que dentro de las conversaciones que hemos tenido, blockchain puede ser una solución, que hay que explorar. Explorar significa hacer pilotos, avanzar en esto, tener conversaciones, generar probablemente hacia mediano plazo una conversación en este sentido, explorar las opciones, cómo se construiría esto. O sea, la tecnología está, pero hay que ponerse en todos los escenarios, así como ya lo hemos hecho en otras instancias. Entonces, la idea podría ser aquí, como un overview de esto, cada nodo de la red puede ser reflejado en la tecnología. Eso lo permite en libros contables únicos mediante una blockchain, que es un libro digital inalterable. El término de la red pasa a ser observable con un nivel de información que sean lo relevante que haya que levantar
la data contable, que es una infraestructura física, y la data que está vinculada a la operación y el mercado. Por otra parte, otro de los temas que apareció también es contabilizar, que esto permitiría contabilizar la inyección y el retiro. Podrían tener algo que conversamos con los colegas de IRENA, que era contrato inteligente. Contrato inteligente, ellos veían contratos que pueden ser de cortísimo plazo o de largo plazo, que es el registro. Algo semejante con uso de blockchain, que es para ratificar o certificar lo que hace en términos de trazabilidad la plataforma de Renova hoy día del Coordinador Eléctrico Nacional, donde tienes certifica un cierto contrato, pero acá es crear un contrato. Entonces, nos abre muchas instancias esto, el hecho de avanzar a algo eventualmente en una materia como esta, abre muchas instancias y yo creo que muchos de los que están escuchando ya se le ocurrieron 1000 ideas más de las que estábamos pensando incluso en el mismo grupo. Entonces, hay una opción muy amplia en lo que puede ser construir o llegar a avanzar en términos de hacer que los tiempos de la información sean cada vez más cortos. ¿Y por qué no? Por ejemplo, con un uso de tecnología como este tipo. Perfecciona la cadena de pago, también puede ser una consecuencia, y crear una red de consenso del sistema que es un deber ser para que la misma tecnología funcione. Entonces, hay muchas aristas en esto, pero sí se plantean porque de alguna manera se han comentado. Y en esto algunos comentarios finales de todo de lo que hemos visto, conversado, como un resumen. Sé que aquí pueden haber ideas que no están incorporadas todavía, pero parte de lo que se habló en este tiempo, dentro de los mismos grupos de trabajo. La observabilidad y trazabilidad de la red eléctrica es importante y es relevante para extraer la mayor información que hoy día existe. Entonces, si uno lo ve, ¿esa información existe? Sí. ¿Se le entrega el valor? Algunas sí, quizá otra no. Entonces, ese es el punto. Hay que explorar el valor técnico y económico de cada dato. ¿Se necesita llegar hoy día al último, a lo más granular? No, podemos ir escalando. Esto es progresivo. O sea, en términos de hoy día, pues, se puede llegar al menos desde la cabeza del coordinador hasta una subestación primaria, en términos de tener un programa, ir avanzando y aplicando y ahí generando cosas. O sea, se puede hacer porque instrumentación y tecnología para ir avanzando en esta materia existe. Y la idea es saber si es que vale la pena avanzar para allá o no. Y si hace más eficiente la red o no. El desafío de transitar a una Smart Grid es obtener un equilibrio. Esta es como una de las grandes conclusiones. Alcanzar la mejor eficiencia en el uso de la infraestructura de la red existente y otorgar los mayores beneficios posibles al cliente final. Ese es el balance al final que uno ve en la red inteligente. No sacamos nada con aplicar mucha inteligencia si no logramos este equilibrio. Este es el equilibrio final. ¿Hasta cuándo podemos avanzar? Bueno, hasta cuando estemos con el consenso de que esto se logra y ahí queremos llegar. Ese es como el punto. La data de infraestructura física y aquella de mercado se puede hacer en términos de libros contables y trazables, porque hoy día existe una tecnología que hace 5 años, 10 años atrás, era muy incipiente y tenía muchas dudas. Hoy día ya existe más experiencia y en 5 años más ya estamos viendo, ya existe eso, que en términos financieros ya se está implementando y existen otros mercados en los cuales también pueden implementarse. Ya hay exploraciones sobre los sectores, principalmente energía, donde hay posibilidad y se ve como aplicable. Al menos está el concepto de poder ser aplicable. Hay que ver cómo y de la manera en que esto pudiese ser. Entonces, con tanta información, entre menor es la ventana de tiempo, la información es mejor. Eso todos lo sabemos. Y hay que ir avanzando, aplicando inteligencia digital de manera top-down. Por ahora, entre más avancemos top-down aplicando inteligencia digital, de esa forma vamos a poder ir viendo hasta dónde podemos llegar. Y la vara obviamente va a ir avanzando en términos tanto tecnológicos como obviamente regulatorios, siempre buscando el equilibrio del numeral 2 que recién les comentaba. O sea, el desafío es alcanzar el equilibrio. Así, de alguna forma, vamos transformando el sector y a cada actor participante. Entonces,
Hay muchos paradigmas que se fueron quebrando en el camino, que fueron cayendo en el camino, y no podemos pensar que estamos en cero, no estamos en cero. No podemos pensar tampoco que esto es de futuro, esto es de presente y tenemos que hacernos cargo en términos de aplicar tecnología digital en los diferentes sectores, porque eso nos permite también buscar soluciones para los problemas que incluso hoy día tenemos y que estamos observando que podemos tener. Entonces tenemos que ir siendo conscientes y empezar a avanzar en la búsqueda de soluciones. Eso es como dentro de lo que hemos conversado. Hay muchos otros temas que quizás se pueden hablar y ya significa sacar la segunda, tercera, cuarta derivada y llegar a un caso a algún caso particular. Pero eso es lo que quería comentarle. Espero que no se haya entorpecido la comunicación y se haya cortado y que no haya quedado en la primera lámina porque pasé varias. Sí, Y eso. no sé si puedes mostrar así muy rápido las láminas porque no apareció ningún, está ahí en la lámina de evolución del sistema eléctrico chileno y no, ahí no saltó nada más. No sé si puede mostrar las otras láminas, al menos pincharlas como para que el resto las pueda ver. ¿Ahí qué ves ahora? No, está evolución del sistema eléctrico chileno. ¿En serio? ¡Wow! Sí, Problema. sí. ¿Qué problema? No, sí, parece que teníais problemas ahí con el ancho de banda, pero al menos se la pueden mostrar como para que, o así en el mismo, porque no se te abre el tema, así tal como estaba, anda pinchando una por una como para irla viendo. Y ahora te quedaste pegado, claro. Ya, pero mientras se recupera Jefferson, porque tiene problemas claramente de conexión, me gustaría mostrar solamente un slide que tiene que ver con la inteligencia y el por qué, el tema de que hace que una red eléctrica sea inteligente. Esto la verdad que nos cuestionamos un poco de saber qué es lo que es la inteligencia. Cuando habla uno, eh, ¿cuándo sabremos de la inteligencia en la red eléctrica? Bueno, la inteligencia está dada por la capacidad de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad o entorno para predecir o anticiparse a eventos futuros. Eduardo, Cuando, disculpa, ahí ¿sí? volví, pero no sé si no puedo ni presentar ni levantar Sí, nada porque es difícil. estáis viendo mi slide, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, déjame terminar un poco la idea, porque estaba rellenando un Dale. poco antes de que puedas presentarse, que puedes al final presentar la slide, porque veo que tienes problemas ahí de ancho de banda. Entonces, el tema está en que la red eléctrica sea inteligente, es aquella que permita de alguna forma tomar decisiones en tiempo real, como decía Gerson, que sea predictiva, que nos podamos anticipar a futuros fallas o eventos posibles. Y eso se alcanza teniendo una mirada, y es por eso que en nuestra definición está la palabra cibernética y los sistemas ciberfísicos, porque la cibernética es una ciencia muy amplia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de los seres vivos. Y eso lo aplica a sistemas electrónicos y mecánicos que se parecen. La palabra cibernética viene del griego piloto o pilotear o dirigir una nave. Y los sistemas ciberfísicos, que cada vez van siendo más comunes, y también en el sistema eléctrico, son sistemas integrados de computación, almacenamiento de datos, redes y medios materiales de cualquier naturaleza que monitorizan y controlan procesos físicos con circuitos de retroalimentación, donde los sucesos y las actuaciones afectan los cálculos y viceversa. Entonces, al final del día,
esta red eléctrica inteligente tiene que ser un gran sistema cibernético de información y control basado en la retroalimentación y autorregulación, ¿ya? La autorregulación y la retroalimentación que hablaba Gerson, sistema automatizado, eso nos va a venir a entregar la inteligencia que nosotros queremos. No es agregar tecnología por agregar tecnología, sino que todo esto, tal como nuestro cuerpo humano está comunicándose, todos nuestros órganos se están comunicando con nuestro cerebro y nuestro cerebro con todo el resto, así tiene que ser el sistema eléctrico inteligente, donde la base principal es la información. La información es el elemento fundamental de cualquier sistema, en este caso biológico, artificial. Es más, el ser humano, la sociedad, la naturaleza son información, y el intercambio de información con el entorno es lo que nos permite adaptarnos mutuamente. Así que la información es la que debemos resguardar. Por eso que siempre decimos en esta red eléctrica inteligente, la data pasa a ser más importante que los mismos flujos de energía, porque la data es donde va la información. Así que para allá es el norte donde tenemos que ir. No sé, Gerson, si puede ahora alcanzar a proyectar. Como co-host, ahí podría, Ya, a ver, que no, espera. oye, que lamentable no se había podido ver bien la, Nombrar confiter. Ya, ahora. ahora sí, a ver, ahora yo creo que puedo prender la cámara, sí, y voy a, O a lo mejor baja la cámara y solamente. sí, la voy a bajar, ahí Sí, bajé la cámara y ahí tengo la presentación, cuando, ahí yo creo que se ve, sí, ya. Entonces, una de las cosas que cuando hablábamos de la evolución, hablamos de esto, luego de la digitalización, y aquí es donde hablamos la información, cómo se pudiese llevar adelante en términos de los nodos, de cómo llevarlo en cada nodo a una cierta frecuencia, construir un dato que al final termina siendo un bloque dentro de una cadena de bloques en un libro digital, y llevar adelante el flujo de energía y potencia en el flujo de datos en forma paralela. Lo único que el flujo de datos va a estar en un tiempo discreto, el cual es asociado al tiempo de la medición que puede tener cada nodo. Hacer este ejercicio significaría hacer una representación de lo que hoy día tenemos por informes asociados a precio nudo a corto plazo, NCP o PNP. Estamos asociando los nodos y llegando a un nivel de profundidad que es desde la cabeza, o sea, la cabeza me refiero al coordinador, hasta las subestaciones primarias al menos. Y que es suficiente para el mercado que tenemos hoy día, o sea, en el sentido de información. Es más que suficiente hoy día para lograr avanzar y dar al menos un salto cuántico, diría yo, en lo que es las soluciones que se pueden brindar. Y después obviamente está la digitalización, ahí cambié de la lámina, está un poquito sí. más de los beneficios asociados a lo que pueden darse, y en términos de que si uno quisiera podría llegar, y entre más granularidad y profundidad tengo y alcanzar al cliente final, que esta persona que está aquí, o sea, uno podría alcanzar al cliente final, y uno pudiese tener ahí un cliente que esté asociado a por ejemplo, en este caso, según el monito que está presentado ahí, a un cliente que está asociado a electromovilidad, o a un cliente residencial, o a un net billing, o a un super cliente, llámelo como se llame, o como se quiera llamar, en el cual tengo una gestión asociada, tengo información. Aquí aparece una billetera en términos de lo que significa el uso de la blockchain, que hay una dirección física única, una dirección lógica que es una billetera. Por lo tanto tú puedes tener transacciones y operaciones asociadas a eso, que después obviamente pudiesen ser eventualmente, ahí uno tendría un paso a la digitalización total, que significaría utilizar simplemente transacciones comerciales digitales. Y, eh, y después ya entramos a los comentarios finales, que era principalmente, y lo más relevante, que insisto, que llegar a un nivel de inteligencia en la red o de Smart Grid, ¿para qué es? Que era el punto 2. El desafío de transitar a una red inteligente es obtener un equilibrio entre la red que tengo, la infraestructura que tengo, y
otorgar los mayores beneficios posibles al cliente final. Mientras yo logre ese equilibrio, entonces logré tener la Smart Grid que puedo tener hasta ese momento. Si yo quiero avanzar, entonces puedo colocar más inteligencia digital en la cadena de valor, que es desde generación hasta el punto de consumo final, y entre más tecnología incorpore con datos que tengan valor y que logren tener un valor económico, un valor de operación. Por eso es que de alguna manera colocábamos acá en esta lámina que los valores de la información que otorgue la tecnología tienen que entregar un valor económico asociado a una función. Esa tecnología, si está en operación y registro, entrega un valor. Esa data entrega un valor. Puede ser en un término cualitativo o cuantitativo, o también en producción o de uso eficiente de una infraestructura o con valor económico puro, literal o directo. Entonces, esa información se incorpora mediante la tecnología. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo, por eso he dado el ejemplo aquí, de que quizá una tecnología a nivel de producción pudiese ser, no sé, la producción de electrones desde el maní, y resulta que de un momento a otro los productores de maní se transformaron en generadores de energía y los carritos de maní van a ser vendedores de electrones. Entonces, aquí me refiero a que la tecnología evoluciona y puedo generar soluciones en alguna parte de la cadena de valor, donde yo antes no las tenía. Por eso es que ahora cuando hablamos de recursos distribuidos, no nos sorprendamos porque en realidad es simplemente colocamos tecnología en una parte de la cadena de valor. El asunto es cómo ocupo esa información. Y ahí, y cómo la ocupo, es donde viene esto. Cómo genero el valor asociado a los flujos que puedo tener dentro de la red. Ojo que aquí digo flujos, pero estos flujos pueden ser a nivel de distribución, pueden ser redes en partes de la red, puede ser una micro red, puede ser una red completa. Es flujo. El tema está en cómo lo hago, cómo logro que esa data genere ese valor. Y aquí voy a ir al final, y es por eso que está esto, que la última parte que hay que avanzar hoy día, la realidad del sector eléctrico chileno al presente, 2022. ¿Hemos ido avanzando? Sí. ¿Estamos en cero? No. El ir a avanzar aplicando inteligencia digital de manera top-down, que lo estamos haciendo desde el coordinador hacia abajo. En algunos sectores también las subestaciones digitales son parte de los pasos que hay que dar. En el mismo coordinador, la incorporación de inteligencia artificial para tomar decisiones también son parte de los pasos que hay que dar y que lo estamos dando. En la distribución, generar información que sea agregada, información que sea más bien zonificada, que existe, sí existe, pero también hay que apuntar a que ese valor tiene que estar integrado con el anterior, la cadena anterior, la etapa anterior. Entonces, estas discusiones que hemos tenido, voy a parar aquí de compartir y voy a habilitar la cámara. Ahora sí, estas discusiones que hemos tenido que llevan a este tipo de razonamiento nos han permitido crear y co-crear esta idea de que primero la red no es una red así inteligente, la red inteligente no es de futuro, eso que es un paradigma que el sector lo ha tenido, no tan solo nosotros, sino que en las conversaciones que teníamos con otras agencias también estaba de que descansaba en una tecnología particular sobre el punto final del cliente final, y no necesariamente es así. Es útil, sí. ¿Es el fin último? Depende. Si queremos llegar al cliente final, ¿en todos lugares necesitamos llegar al cliente final? Es probable que no. Entonces, al menos si llegamos a la subestación primaria, podemos obtener información suficiente, sí, agregada, sí, pero podemos tener suficiente información para incluso generar tipos de automatismo o controles o desarrollos que nos permitan hacer mercados, o más que mercados, tener información de valor para gestionar la energía. O sea, hay un mundo de cosas y no es posible, de alguna forma, según las conversaciones que tuvimos, mantenernos dentro de
de este paradigma de las redes redes inteligentes de largo plazo. Lo que sí, bajo nuestra realidad, y esto es algo de nuestra realidad, el cliente final tiene que transitar, tenemos que ayudarle a transitar desde un estado y una condición pasiva a una condición activa. Pero para hacer eso, de forma natural, como cualquier persona, tiene que ver los beneficios de transitar para allá. Claro. Entonces, como tú lo mencionaste al principio, tenemos el caso de telecomunicaciones. Hoy día se transitó para allá porque se vieron beneficios. Claro. Nosotros tenemos que ver lo mismo, pero considerando siempre que el equilibrio, vamos a tener que llegar hasta el equilibrio del uso eficiente de la red, máximo y eficiente, y el beneficio final de la red, el beneficio del cliente final, el beneficio del cliente final. Entonces, Oye, ese es el límite. bueno, el resto, si quiere levantar la mano, hacer una pregunta, le podemos pasar el micrófono, o si la quiere escribir, feliz, para que podamos escucharlos también a ustedes. Y con respecto a eso que tú decías, de los mismos clientes, bueno, efectivamente han habido ciertas campañas de poder colocar paneles solares para que la gente empiece a entusiasmarse con eso, pero son campañas bien tibias a nivel gubernamental, no son tan fuertes. Por el otro lado, se me imagina que para fomentar un poco las microredes, también ahí debería venir una normativa más fuerte para que comunidades o grupos de usuarios se junten para formar una microred pidiendo fondos estatales o lo que sea. Ahora, se ha explorado en la Comisión Nacional de Energía el tema de las famosas Virtual Power Plan. ¿Y por qué te menciono las Virtual Power Plan? Que de alguna forma las Virtual Power Plan vienen a tomar todos estos pequeños productores de energía que no tienen las espaldas tan anchas, pero toman energía de estos pequeños productores y salen de alguna forma, por ellos salen a vender esta energía. ¿Cómo se ha visto el tema de las Virtual Power Plan y cuál es el futuro hoy día con la normativa actual de poder hacerlo una realidad? Hoy día la normativa tiene un alcance. Han habido cambios normativos de ahora no hace mucho tiempo. Y incluso la norma técnica de distribución están en un proceso de modificación. Pero más que si le quieras llamar una generación virtual, hoy día existen herramientas, existen estas opciones en las cuales tú puedes generar un net billing y puedes incluso agregar, de hecho, generar estas instancias de la ley te lo permite, la regulación lo permite. Entonces, instancias hay. El tema está, esas instancias, si se están utilizando, un tema, los usuarios las conocen, ya entramos como un tema de masificar esto, que tiene que ver más un rol de aquellos que están más cercanos al cliente, que la misma distribuidora, por ejemplo, tenga la opción de poder hacerlo, o los mismos planes que ha hecho el Estado y los gobiernos de poder llevar adelante esto, de masificarlo, pero aún busca el mismo objetivo. Están buscando el mismo objetivo de hacer ver al cliente final y llevarlo desde un estado pasivo a un activo. Pero suponte, y aquí puede ser Virtual Power Plan, puede ser Net Billing, puede ser la regulación que hoy día tenemos. El tema es llevarlo. Lo movemos ya. Suponte, por algún plan, programa o lo que sea, se mueve el cliente o adopta la electromovilidad, se mueve de un estado pasivo a un estado activo. Aquí voy primero, punto 1. No es una solución de una tecnología única, no es que tan solo las micro, y esto fue una discusión que en algún momento tuvimos con gente de fuera, que no es la microgrid la solución única, que no es la Virtual Power Plant la solución única,
que no es tan solo ni el net metering, ni el net billing la solución única. Es cómo tú llevas del cliente de un estado y una acción pasiva a una activa, para que al llevarlo de una forma activa se transforma automáticamente en un recurso a la red. Entonces, esa es como la transformación que lleva al cliente para que su infraestructura, que era pasiva, se transforma a algo activo. Entonces, hoy día tenemos una Smart Grid, sí, pero es súper pasiva alguna. Y en cambio, tú no vas a hacer, se quiere hacer transitar a que sea activa, con las herramientas y las soluciones que hay. ¿Todas son soluciones? Todas son soluciones. El tema está en que cada vez que tú implementas una de ellas, ¿cómo hacemos para que eso exista la tecnología digital o la inteligencia digital para que eso que se transforma en un recurso del sistema sea parte del sistema y sea reconocida en el sistema en los tiempos en que se genera? Por eso es que estamos con esta disyuntiva y se requieren ciertos cambios a nivel de distribución y propuesta a nivel de distribución de cómo hacerlo que se reconozca más rápidamente algunas cosas. Ahora, ¿existe una única solución? No, hay que ver cómo se plantea. Y la propuesta y la mirada de acá, de este análisis, es que esas propuestas no pueden ser simplemente de corto plazo, demos un paso, pero entendiendo de que podemos llegar más adelante. O sea, porque si hoy día simplemente no podemos caer como experiencias que hoy día que internacionalmente hay. O sea, internacionalmente se pensó en algún momento en un país X que la solución era simplemente todo llevarlo a una generación granular que al final del cliente final, y se pusieron muchos recursos ahí y al final terminó habiendo un impuesto al sol, porque empezó a haber un desmedro en términos de los mismos mercados y de la infraestructura existente. Entonces, ahí es el caso de un país, en particular fue el caso español, pero que tomó una decisión totalmente válida, pero llegó a haber un espacio en el cual no avanzó en forma paralela a la decisión versus al avanzar al uso eficiente de la red. Por eso es que el equilibrio está el uso eficiente de la red existente y el tema del beneficio final al cliente. Esa es la línea que hay que mantener, porque hasta ahí es donde necesitamos la red inteligente. Si queremos dar un paso más allá, bueno, hay que volver a aplicar tecnología y seguir ese equilibrio. ¿Dónde? Hay que sacarle la foto, generación, transmisión, agarramos la lupa y nos metemos dentro en cada nicho. Bueno, en el informe que ya tenemos que construir el próximo año, yo creo que vamos a tener que distinguir los drivers que empujan todo esto, y driver, hablo de drivers que empujan, como hartos drivers, todos más o menos en paralelo, porque, por ejemplo, uno de los drivers que empuja harto es que Chile saque una estrategia nacional de red eléctrica inteligente, porque le hace poner foco en algo que efectivamente hoy día no está, pero nos hace poner foco como una estrategia de mediano a largo plazo. Otro driver que yo veo y que a lo mejor sería interesante es, deberían haber, por ejemplo, una normativa de prosumidores, por ejemplo. ¿Cuáles son las normativas que a tu juicio tú ves que podrían ser un driver que traccionan esto para adelante? Más que normativa, más que una normativa en particular, no creo que sea una normativa así específica porque sino que es el uso que le vas a dar a la energía. O sea, si hablas si tú ves a alguien que esté interesado en tener generación residencial, porque le va a dar un uso a eso y está dispuesto a hacer una inversión para poder tener eso. O sea, hay un costo-beneficio, respetar el costo-beneficio que eso significa. Y por otra parte, si por ejemplo quiero tener electromovilidad, en la ley que apareció ahora hace poco, el beneficio que se otorga a los vehículos eléctricos, ciertos beneficios, hay ciertos espacios que se han abierto y probablemente en el tiempo esto vaya a irse perfeccionando,
pero esos espacios hoy día permitirían a algunas personas entrar en un vehículo eléctrico. Y entrar en un vehículo eléctrico y la ley de almacenamiento te entrega también una opción a que evalúes no tan solo el tener el auto, sino que también tener el auto y a interactuar. Entonces la evaluación ya tiene una segunda derivada en tornarme activo hacia la red. Esa es el juego aquí. Entonces, ¿cómo llego al cliente de manera que el cliente entienda? Aquí podemos hablar entre toda la gente del sector y conocemos cómo funciona el tema y podemos darnos tremendos discursos y vamos a convencernos o no convencernos de que funciona o no funciona. Pero aquí lo importante es el cliente final. Por eso decía, no podemos olvidarnos que el tema es el cliente final. Y por el cliente final existe toda la infraestructura que existe. Entonces, el tema es cómo llegar al cliente final y que el cliente final entienda que puede tornarse activo. Y eso hace que la red se torne de manera natural casi más inteligente entre más activos sean los clientes. Porque vas Sí, a tener por obligación una atracción de sí. incorporar más tecnología digital. No, Entonces, y ahí como me hace sentido esa estrategia top-down, en donde hay que trabajar muy bien el top. O sea, ¿cuáles son las aplicaciones, los servicios de valor agregado que mueven a los clientes? De hecho, hay que decir que Chile, el chileno, se mueve por la tecnología. Al chileno le apasiona la tecnología. Por eso es que el mercado de las telecomunicaciones estalló en los 90 con nuevos celulares, con nuevos computadores que te conectaban a internet y eso. Bueno, eso mismo es lo que uno tiene que cranear. ¿Qué es lo que hace estallar a los clientes? Que ven valor por el cual yo me voy a subir a este grupo de servicios de valor agregado, porque a lo mejor quiero tener una casa inteligente, porque a lo mejor, como bien decías tú, me compro un auto eléctrico y con ese auto eléctrico no tan solo gasto menos en benzina, sino que también me sirve para poder tener luz o energía para un cierto circuito básico que a lo mejor al enchufarlo actúa como batería, no sé. Entonces, esa visión top-down, en donde a partir del top yo empiezo a bajar, yo creo que es la que vale la pena hacerle doble clic y poder, a partir de eso, encontrar todo el valor agregado para que los clientes se sumen, aparte de todos los subsidios, incentivos y todo el tema que tiene que venir apalancado. Otro tema también es que los grandes empresas, los grandes inversionistas del sector eléctrico se sumen también a esto. O sea, también les tienes que generar una cancha de juego muy competitiva, donde ellos también van a tener que ver que esa cancha de juego, si ellos desembolsan montos de inversión interesantes para que en la red pueda avanzar rápidamente, a ser inteligente, ellos también puedan tener su rentabilidad. Entonces, si bien es cierto, esto es por los clientes, pero también hay que pensar en todos los actores, que tienen que todos los actores ganar en este juego de equilibrio cero o lo que yo llamo equilibrio Nash en economía, en donde yo gano, pero gano yo y el resto también. Entonces, yo creo que eso, por eso es que esta mirada a mí me apasiona harto el tema de las smart grid, porque tiene que ver con economía, tiene que ver con los mismos clientes, cómo se comportan, tiene que ver con tecnología, tecnología que no es tecnología por tecnología, sino cómo esa tecnología se conecta, interopera para que esto sea inteligente. Echo de menos algún laboratorio, piloto que se estén haciendo, no sé si patrocinados por la comisión o el coordinador. Hay pensado pilotos de inteligencia artificial, de blockchain. es que hay varias cosas que comentar. O sea, una de las cosas que ha sido muy buena en este último tiempo ha sido dar de alguna manera directrices para que se una la academia, se una la industria en la regulación, o sea, cómo encaminar estas tres grandes masas para objetivos comunes. Sin ir más lejos, hoy día teníamos una reunión
que venía a presentar los resultados de un proyecto que estuvimos trabajando en los 2 últimos años, que fue con financiamiento, fue financiado con FONDEF, con recursos DANID, desarrollado por 2 universidades del país, que es la Santa María de Chile, y con inteligencia artificial, cuyos resultados son buenísimos, pero te sienta la base para aplicación de inteligencia artificial a nivel de la cabeza, o sea, a nivel del operador, del coordinador, para ver el monitoreo del sistema en términos eh, muy en overview, una vista muy general, donde puedes incluso predecir el comportamiento y llegar a decisiones incluso, o a información para decisión del operador, del despachador de la red. Entonces, son resultados buenísimos, pero hubo que tomar eso. Nosotros como comisión, nosotros apoyamos ese proyecto, el coordinador también lo apoyó, y hubo que tomar de alguna forma el conocimiento y las capacidades de la academia, orientar hacia un objetivo particular, y cuando se trabaja esto en conjunto genera los beneficios. Esa puerta, en el caso de la comisión, está abierta. Está abierta el presentar proyectos que sean de beneficio para lograr resultados como estos, que sientan base para seguir avanzando, o sea, en el tema de inteligencia artificial. Y aquí quería tocar otro punto. Ese es uno de los respecto a la colaboración, que se está empezando a dar. Y no hacer proyectos de investigación, y eso es quizás un mensaje, uno como académico quiere el paper, sí, pero hagamos un paper con propósito de aplicación real y de beneficio técnico, económico y regulatorio también. O sea, no se entienda como un tirón de oreja, pero es un asunto de que es la invitación. Ese es como un poquito el asunto ahí. Y por otra parte, algo tú mencionabas, que respecto de la empresa, de la industria. La invitación también es, claro, cómo se aplican inversiones. Pero si yo lo veo de la otra cara, cómo se generan eficiencias. Muchas de las tecnologías que se implementan, incluso las decisiones de inversiones, son a causa de las eficiencias que se incorporan. Por lo tanto, de la infraestructura que existe, ¿cómo se aprovecha mejor? O sea, ejemplo, se me pincha el neumático del auto, no porque se me pinchó el neumático, voy a comprarme un auto nuevo mañana. O sea, si alguien puede hacerlo, hágalo, no hay problema. Pero lo más seguro es que voy a tratar al menos de ver si puedo arreglar el neumático o hacer algo que me permita tener un neumático que no se pinche. Sería lo ideal. Pero te fijas entonces, y ahí genero eficiencias. Entonces, de alguna manera, las eficiencias que puedo incorporar para hacer lo mismo, que son los flujos de electrones, y que se traducen en todo lo demás, ¿cómo incorporo eficiencia incorporando tecnología? O sea, hay costos hundidos que puedo tener en términos de eficiencia económica que puedo lograr en el mediano corto plazo con la incorporación de tecnología en las dos áreas que estábamos conversando. Entonces, esa es una mirada que es una invitación, porque lo más simple es decir, sí, tengo que hacer inversiones, dedito para arriba, puede ser, sí, nadie dice que no, pero también las eficiencias también son inversiones. Eso también es una mirada que quizás falta, o no es que falte, sino que la invitación también es a hacerla. ¿Para qué? Para lograr generar incluso más, para la empresa significa más ingreso al final del día. Entonces, es también una opción. Cuando no haya posibilidad de aumentar la infraestructura, tengo que buscar eficiencias. Eficiencia en el uso, cómo hago mejor uso. Entonces ahí es donde puedo empezar a hacer este balance, y ahí es donde obviamente se incorporan todas las innovaciones y todas las soluciones que hoy día uno empieza a mirar. Entonces ahí me hago cargo de los dos temas que tú mencionas. Sí, ¿cómo de cara al próximo año, un año 2023 que sabemos que se viene difícil porque ya anunciaron una economía con una recesión técnica, o si yo no sé si vamos a caer en recesión, así ya no técnica, recesión? ¿Cómo esto frena de alguna forma este tema de lo que estamos pensando nosotros? Porque como que efectivamente nosotros estamos pensando, mirando el futuro con empuje, todo eso,
pero ¿cómo la economía viene a frenar esto? ¿Hay alguna merma en presupuesto, en tener menos billetera para apalancar este mismo tipo de prototipo, laboratorio o fondos de inversión para esto, o no? ¿O ya Mira, están yo creo proyectados que hay que los... alinear. Yo creo que aquí la invitación es a alinear cosas, alinear los esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, el mismo resultado que te comentaba de este proyecto que se está haciendo o que ya está terminando y otros proyectos que son de investigación, alinear los esfuerzos significa apuntarlos a soluciones que sean prácticas. Entonces, y eso es el valor útil, el pilotar cosas, Mm, el pilotar y generar valor al pilotaje. Nosotros estamos empezando, o sea, somos un país chico, sí, y si uno no es posible compararnos con otros donde el pilotaje se llama Google, entonces, o se llama Silicon Valley, entonces, ¿no? Donde ya son otros los órdenes. En cambio, nosotros tenemos recursos, hay recursos en términos de cabezas pensantes, hay recursos en términos de laboratorios instalados, pero muchas veces están dispersos. Eso es como una de las cosas que uno observa en términos de desarrollo, posibilidad de desarrollo tecnológico. Y eso es lo que poco a poco, por lo menos hemos visto y quisiéramos que eso vaya orientándose a soluciones. Hace un tiempo atrás recuerdo de que hubo algunos temas asociados a electromovilidad sí. y junto con el ministerio presentamos lo que eran las ideas, lo que era la estrategia, el ministerio presentó la estrategia, nosotros presentamos temas que nos hacen sentido, ideas que nos hacen sentido, pero no estamos diciendo haga esto, no, no, sino que estos son cosas que nos hacen sentido, porque la masa pensante de que hoy ya existe en las universidades pueden tener, yo te presento el problema, pero me puedes llegar con 1 millón de soluciones. Esa es la gran gracia que tiene el desarrollar cosas o el salir con la famosa palabrita innovación, que a veces se ocupa mal, pero es como Sí. generar cosas, aprovechando lo que hay. Y ojo, la historia muestra que entre más escasez hay, más de alguna forma soluciones aparecen. La Mm, escasez hace generar las soluciones así. Así que sí. yo lo tomaría como una oportunidad incluso porque cuando tú Sí, tienes muchos no, recursos, claro. es Claro, como, tiene que ser una oportunidad para no quedarse estancado, sino que muy por el contrario, o sea, poder hacer la eficiencia y a partir de la eficiencia, también esto es un gran driver también. Oye, yo no he visto en el mercado, y acá ya entramos al tema educacional, no he visto en el mercado un diplomado de red eléctrica inteligente o de Smart Grid. No, por lo menos en Chile no he visto que ninguna universidad esté con algún diplomado en red eléctrica inteligente o algún cursito de Smart, nada. Todo lo he visto en Stanford, en MIT, tienen cursos de Smart Grid, pero pareciera que esto que se ve como un gran paraguas Smart Grid, cuesta tomarlo, hilarlo y construir una visión súper holística. Es que eso es lo que pasa. Mirar el Smart Grid o la red eléctrica inteligente no es tan solo fijarse en los flujos de potencia, no es tan solo fijarse en la data operacional, las tecnologías, sino tener una mirada súper holística que te permita a ti entregar un curso en donde tú al final de ese curso, tú dices, yo puedo llevar un proyecto de medidor inteligente, de microredes, pero con una mirada súper holística. Ese es como que quizás sería bueno poder también en nuestro informe, en nuestro reporte, poder también colocarlo así como para que también el mundo académico empiece a tener esta oferta que también, o sea, un tipo que trabaja en el sector eléctrico puede saber mucho de potencia, pero a lo mejor está muy enfocado en lo que es potencia, pero el Smart Grid es mucho más que eso. sí, o sea, yo creo que
Al menos el gran avance sería sacar la idea que se instaló por tiempo de que una Smart Grid está alojada en un solo sector de la cadena. Eso es lo Mm, primero. Si entendimos eso, es un tremendo avance. Lo segundo es que es integral, por lo tanto hay que generar esta interoperabilidad en términos de cualquier tecnología o de inteligencia digital que incorpore. Y después, si logras mirar esto de manera ya global, como la cadena general, claro, ahí te empiezan a aparecer muchas cosas y empiezan a aparecer las ideas, ojo con eso. Y claro. ahí, si bien yo tampoco desconozco si hay algo en la universidad, pero ahí está la gran invitación de estar, las cosas están. El tema está en que las piezas están. En las piezas, por lo menos una de las conclusiones podría ser que las piezas están. El tema está en que hay que hacer el puzzle, Claro, hay hay que que hacer hacer el puzzle, puzzle. y no comprar el cuento de que esto es para futuro, porque eso Sí, sí. no es un ser realista en el sentido de la tecnología. Aquí hay que saber que la manzana se masca por el otro lado también. Así que ahí, Me trajo colación del tema de la luna, que cuando supimos por primera vez que los chinos llegaron a la luna, pero al lado oscuro de la luna. Entonces, la verdad que efectivamente uno tiende a mirar un solo lado. Y esa es la gracia de un poco este tema. Ya estamos en la hora. Siempre tratamos de ser muy ortodoxos por los tiempos, por todo, la verdad. Súper bien la visión, Gerson. Yo creo que desde la Comisión Nacional de Energía, donde tú trabajas, yo creo que ellos creen en la red eléctrica inteligente por la cual efectivamente te están dando la chance de poder seguir ahondando más en esto y también aportando al grupo de trabajo de CIR. Así que yo creo que estamos súper alineados y ya agradecerle a todos los que participaron en los distintos ciclos de charla. Yo creo que la verdad que cumplimos el objetivo y damos por cerrado todo este ciclo de charla, Gerson, que lo hemos tirado a pulso. Está ahí también uno de los líderes, está Patricio Caro, pero entiendo que ya no está. Pero le agradecemos a todos los que están en este minuto, siguen ahí escuchándonos todo el tema, así que igual le agradecemos a todos y ya a ponernos a descansar primero, Gerson, a descansar bien las vacaciones y ya de marzo para se adelante ya puede. nos ponemos a trabajar en el reporte estratégico para el sector. Así que, bueno, muchas gracias a todos y que pasen una feliz fiesta con su familia. Sí, felicidades a todos y gracias por la atención e incluso después de verlo y la charla y espero lo mejor para ustedes en esta fiesta que se aproxima. Vale, gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao.